tenemos como invitada a Marta Soto Gallo. Ella es secretaria técnica del capítulo Antioquia del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Con Marta vamos a dialogar acerca de la historia de Jenny Alejandra Ibarra Ibarra. Jenny Alejandra es una joven que desapareció en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002 y que su cuerpo posiblemente fue encontrado en el cementerio de Anorí. Marta, buenos días y bienvenida a estos micrófonos de La Bolche Radio. Tienes que abrir el micrófono, ya. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Marta, cuéntanos cuál es la historia de Jenny Alejandra. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Bueno, digamos que la historia de Jenny Alejandra es más una historia familiar, ¿no? Su mamá fue desaparecida, luego fue desaparecido también su hermano y por último fue desaparecida Jenny. O sea, Jenny sale de la Comuna 13 del barrio 20 de Julio y realmente hay muchas versiones al respecto de qué pudo haber pasado, ¿no? Algunas que se fue a pasear, otros que se fue. Ay, discúlpenme, yo miro cómo lo soluciono. Dame un segundito. Es que estamos escuchando una conversación que tiene de fondo Marta. Pero como ella nos comentaba, y mientras regresa, Jenny, al momento de su desaparición, tenía 14 años. Ella habría sido la primera persona de esas 3 personas que nos mencionan en su familia que fueron desaparecidas. La identidad de su cuerpo pues se va a confirmar a través de una prueba de ADN, una prueba de muestra genética en la que el Instituto Nacional de Medicina Legal nos dirá si se trata o no del cuerpo de Jenny. Marta, nos estabas contando la historia. Sí, discúlpeme, lo que pasa es que estoy ubicada en el centro y entonces tengo todos los ruidos de fondo, pero ya intentamos solucionar algunos que podíamos silenciar. Ahí te escuchamos muy bien. Bueno, entonces, como bien lo decía Gaby, Jenny Alejandra, hay muchas versiones de su salida de allá de la Comuna 13, el barrio 20 de Julio, pero no se tiene ninguna muy clara de qué es lo que sucede, ¿no? La hermana, que es realmente la que encabezó pues la búsqueda de todos, con la ayuda de la Corporación Jurídica Libertad, pues entabló esas primeras denuncias. Hay que decir también que la hermana hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado desde su fundación. Entonces, como que desde ahí también se logró como que avanzar mucho en la búsqueda. A esa búsqueda también hay que agregarle que hubo una gran ayuda de la unidad de búsqueda, ¿cierto? Sobre todo de los investigadores de esa zona norte, porque lo que se pensaba es que ella, si podía estar, iba a estar como más fácil por el nordeste, pero no se tenía como una mayor claridad del norte de Antioquia. Entonces, cuando estos investigadores leen los nombres de esos cementerios, pues encuentran el nombre de Jenny y la antropóloga investigadora que también había trabajado con nosotros, con las víctimas y con el Movice y con Mujeres Caminando por la Verdad, pues ahí mismo relaciona el nombre. Y entonces ahí se inicia como ese proceso para llegar a ese cuerpo que nosotros tenemos certeza, como que más desde los hallazgos y más desde el corazón que pueda ser ella. Pero como dice Gaby, eso solamente lo determina la prueba científica. Aunque hay que decir
que ella fue encontrada con el documento de identidad y ella aparecía en la tumba con registrada con su nombre. Todo nos indica, como lo menciona Marta, que se pueda tratar de Jenny, y nosotros también desde acá esperamos. Tú hablabas ahorita de la antropóloga que lideró como esta investigación. Yo conocí la historia de cerca porque ella estuve presente también en estas exhumaciones en el cementerio de Anorí, y ella decía: cuando revisé los libros aparecía el nombre completo de Jenny allí estipulado porque tenía su documento de identidad, caso que es muy raro en las personas que han sido dadas por desaparecidas. Y ella comentaba de una forma muy bonita y decía: no podía creer que en el mundo existieran dos personas con los mismos nombres y los mismos apellidos, y este hallazgo, cuando lo leí, dije: encontramos a Jenny. ¿Cómo fue vivir, Marta, estos momentos en el cementerio de Anorí al momento de la exhumación? Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí me llama la hermana y me dice: Martica, necesito ayuda. Yo no soy capaz de enfrentar esto sola, y parece ser que encontraron a Jenny. Entonces, como que todos los familiares de los desaparecidos tenemos una lucha incansable por encontrarlos, pero cuando nos enfrentamos a ese momento, pues la situación es un poco más compleja, ¿no? Y nunca sabemos cómo qué tenemos que hacer, qué vamos a hacer. Entonces, bueno, iniciamos las reuniones con la unidad. Fueron varias reuniones explicándonos un poco cómo se iba a hacer, porque pues no solamente era sacar el cuerpo de Jenny, también era sacar los cuerpos de varias personas. Y bueno, ahí nosotros organizamos, cuadramos fecha con la unidad, y todo nos salió así como lo habíamos planeado. Incluso con la familia pues teníamos que hacer teníamos que cuadrar un día y una hora pues precisa por las diferencias horarias que tienen ellos, que están fuera del país, y que siempre fue muy complicado pues decir que pudieran venir a esa fecha específicamente. Fue muy duro. Yo tengo que decir que nunca había participado en una exhumación. Había participado como desde la teoría, desde lo que habíamos aprendido en primer lugar con la antropóloga investigadora en sus épocas de estudiante. Y luego con la Fundación de Antropología Forense, pero enfrentarnos ya a eso de tumbar unos adobes y buscar a ver qué se encontraba fue muy, muy difícil. Y yo tengo que decir que para mí fue muy fuerte, porque yo creo que en el fondo, en esa exhumación también he encontrado un pedacito de mi hermano. O sea, fue como muy difícil, perdón. Tranquila, Marta, que te entendemos. Para nuestros oyentes y para contarte a ti, Sopos, Marta es víctima también de desaparición forzada. Hace más de 30 años, su hermano, Jorge Soto, quien era militante de la Unión Patriótica, fue desaparecido cuando se dirigía de Antioquia hacia Bogotá. Y a raíz pues de la desaparición de su hermano, Marta se ha convertido en una mujer buscadora en Colombia, que no solamente ha abanderado la búsqueda y la lucha por la verdad
y la justicia en el caso de Jorge, sino que ha liderado procesos también por la búsqueda de cientos de personas desaparecidas en Antioquia y en Colombia. Gracias también a ello y a su tenacidad, a su resistencia, que hoy resaltamos también en esta mesa de trabajo. Ella pues ha liderado también procesos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Antioquia y hoy pues es la secretaria técnica del capítulo Antioquia allí de esta organización. A ti, Marta, te enviamos un abrazo de fortaleza y, como lo mencionas, cada que encontramos a una persona dada por desaparecida es como si encontráramos a un familiar propio. Sí, también la otra parte de esta historia es que pues, la hermanita, que fue la única pues que nos quedó de toda esta historia tan difícil y tan dura, pues hace muchos años la conocemos, hemos compartido con ella. Entonces, de cierta manera, esos desaparecidos se van convirtiendo en parte de nuestras familias. Yo a veces creo que es un poquito difícil entenderlo para todos aquellos que no tienen un familiar desaparecido, pero es más o menos lo que vivimos. Entonces, por eso fue como tan difícil enfrentarme a ese momento, enfrentar como justamente siendo Jenny Alejandra, digamos que si hubiera sido Gloria Amparo la mamá también hubiera sido muy difícil, o si hubiera sido el mismo John Kennedy, pues también hubiera sido muy difícil, ¿no? Porque pues son una familia muy, muy cercana. Entonces, bueno, el proceso de exhumación se comenzó. Mi mayor miedo era que después de que se tumbaran esos adobes no encontráramos nada, porque eso ha sucedido en otras circunstancias, ¿cierto? Entonces, como que yo tenía mucho miedo de eso, y cuando comienzan a salir los primeros huesitos, entonces uno comienza a sentir como que la cercanía está y la posibilidad de encontrar a alguien que, digamos, en este caso esperamos que sea Jenny Alejandra, pero que también en otros casos, en otras circunstancias, podía tener otro nombre. Entonces ahí como que me dio un poquito más de tranquilidad, pero igual creo que fue un momento muy emotivo, las palabras de la hermana, las palabras del papá, pues el papá detrás de su hermana fue los que siempre estuvieron detrás de esta búsqueda. Y aquí también hay que mencionar una mujer muy, muy adulta, de Mujeres Caminando por la Verdad, que siempre estuvo ahí detrás del caso de sus dos nietos, que fue Virgelina. Por eso llevamos su foto, porque también nos parecía que Virgelina tenía todo el derecho de estar ahí, como compartiendo ese momento, y la hermana pues la menciona en el documento que ella logra mandar en muy difíciles condiciones, porque eso fue muy difícil para ella. Ella se quedó sola, podríamos decir que se quedó sola, y con la muerte de Virgelina su vida se cerró un poco más, y es sentirse totalmente sola. Entonces, el hallazgo de ese cuerpo nos da a nosotros muchas esperanzas de seguir encontrando, de seguir encaminados por el camino de la búsqueda, que es esa en la que no debemos desfallecer nunca. Bueno, pues ahí está la historia, Sopos, de Jenny Alejandra Ibarra. Su abuela, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, muere también esperando esa verdad y esperando que Jenny Alejandra, al igual que su otro nieto, encontraran ese camino de regreso a casa. Marta,
Estuvieron los familiares de Jenny en videollamada, como nos comentabas, porque están fuera del país. ¿Qué palabras pudieron haber expresado ellos frente al hallazgo? ¿Qué dicen? A mí me impactó mucho las palabras del papá. Él no era el papá biológico de ellas, pero era el compañero de la mamá, y cuando a la mamá la desaparecen, él queda con las niñas. Y me impactó mucho porque el papá le pide perdón, y le pide perdón por no haberla podido cuidar para que no le pasara eso. Eso, por ejemplo, a mí me pareció muy, muy impactante, ¿cierto? Y en esto, en las palabras, por ejemplo, de la hermana, me pareció también muy impactante esto que yo ya dije, pero que ella reafirma en ese escrito donde dice: siempre luchamos por encontrarlos, pero cuando nos enfrentamos a este momento, la vida se nos vuelve pedacitos. Entonces, como que yo rescato mucho esas dos cosas, porque son como las cosas más humanas que yo pude haber escuchado ese día. También creo que las palabras de la antropóloga que hizo la recuperación del cuerpo fueron también muy bonitas, como que el trato que le daba al cuerpo no era como hay un más que estamos sacando, no. Me parece que todo se confabuló allí para que fueran circunstancias muy bonitas. Y al final, después de cuando ya estaban terminando las exhumaciones, el párroco de allá del municipio les propuso hacer una misa para todos, que nosotros sabemos que para seguramente la mayoría de las familias fue muy importante, ¿cierto? Porque fue como un espacio que ninguno de esos cuerpos, de esos seres humanos que un día tuvieron vida y que seguramente todos los familiares de ellos andan buscando, no tuvieron como ese espacio. Entonces me parece que todo se confabuló allí, como para que esa exhumación de todos esos cuerpos dejara huella, y que esperamos que siga siendo así. Marta, muchísimas gracias por compartirnos la historia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y nosotras aquí, por tu resistencia también, y sobre todo por no bajar las manos en la búsqueda, por no bajar las manos en la lucha por la verdad. Finalmente, ¿cómo está el capítulo? ¿Cómo está el Móvice Antioquia? Bueno, digamos que estamos bien. El sábado estuvimos en el acto de la Operación Orión. Acabamos también de salir de una escuela de la memoria y bueno, el capítulo siempre ahí tratando de hacer actividades y siempre tratando de estar atentos a las circunstancias que se nos demanden. Pero muy bien. Y extrañando a todos los que ya no están. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos en estas mañanas de Bolche Radio. Bienvenida siempre a este espacio, a tu casa, el Semanario Voz. No, muchísimas gracias a mi semanario por haberme invitado esta vez. Creo que es la segunda vez que estoy, porque la primera vez fue cuando no pude asistir al congreso por estar enferma. Entonces, esta es mi segunda Bolche Radio. Gracias, Marta. Gaby. Bueno, ahí estaba esta historia muy sentida, Sopos, y este hallazgo, aunque es doloroso,
representa un avance significativo en la búsqueda, no solamente en Antioquia, sino en la búsqueda también en Colombia, esa búsqueda de la verdad, de la justicia para las víctimas de desaparición y de desaparición forzada, cesar la zozobra, la incertidumbre que causa la desaparición. Y bueno, esperamos que en la identificación sí sea Jenny Alejandra y que Jenny Alejandra pueda volver a su familia, que Jenny Alejandra encuentre ese camino de regreso a casa.